En este video haré un pequeño resumen acerca de lo que es el rectificador de onda completa, con un valor diferente para un inductor con un valor diferente de 0. El rectificador de onda completa es un diseño usado en ingeniería para obtener una salida en DC a partir de una fuente variable en el tiempo, o sea, una onda sinusoidal. En los modelos ideales, estas configuraciones no generan pérdidas en la salida, pero en las aplicaciones de la vida real, estas sufren o tienen una caída de voltaje en la salida que representa una disminución del voltaje utilizado. Esta representación o control de caídas de voltaje es debido a elementos como los inductores que son necesarios para controlar el flujo del sistema. Pero estas caídas también se pueden disminuir usando capacitores en paralelo en la salida del circuito. El esquema funcional general que se usa para un rectificador de onda completa está compuesto por una fuente sinusoidal variable en el tiempo, 4 inductores que son los que generan el puente de rectificador, y lo que representa la salida de una fuente de corriente con su respectivo inductor que tiene un valor diferente de 0. Algunas ecuaciones importantes para definir el comportamiento o establecer los parámetros necesarios para entender las gráficas que se obtienen a partir de las ecuaciones son: la ecuación número 1 representa la pérdida, representa el ángulo con el cual se trabajará en el problema, lo cual es el coseno inverso, que multiplica a 1 menos el diferencial de potencial entre la raíz de 2 por el voltaje de la fuente. La ecuación número 2 es una diferencia de voltaje, que es la diferencia de potencial entre pi. La diferencia de potencial también se puede definir como 2 por la frecuencia angular por el valor de la inductancia por la corriente de salida. Para cuestiones de realizar análisis y optimizar parámetros de funcionamiento, se desarrolla el siguiente procedimiento en base a las ecuaciones presentadas anteriormente. Entonces, para calcular los parámetros del análisis, usaremos la ecuación U es igual a la duración del semiciclo, que puede ser representada por la duración de un porcentaje de semiciclo. Una vez obtenido el primer valor del intervalo, se usa la ecuación para obtener la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia, que generalmente son 60 Hz. Encontramos la velocidad angular, generalmente expresada en radianes por segundos. Una vez encontrada la velocidad angular y teniendo la corriente promedio que deseamos obtener a la salida del circuito, usamos la ecuación diferencial de voltaje, 2 por la velocidad angular por el valor de la inductancia por la corriente. Para simplificar la expresión usando los valores encontrados, obteniendo una diferencia de voltaje en función de la que es la inductancia, valor que se tendrá pero a la inductancia del circuito. Se tomarán los valores para U porcentuales y el valor para la diferencial de potencial para despejar de la primera ecuación el voltaje VDS. De manera general, estas ecuaciones permiten establecer las caídas de voltaje del circuito provocados por el acoplamiento de la inductancia LS. Se pueden observar
En las gráficas de salida para BP2 se observa en la gráfica de salida en la gráfica de entrada BP2 se observa de forma sinusoidal una vez que pasa por una vez que esta señal de entrada pasa por el puente rectificador de onda completa. Esta señal pasa a tener la forma característica de la inversión del semiciclo negativo a la parte positiva. En este caso no es como generalmente se tiene del panorama idealizado, en donde no existen pérdidas debido a los inductores. Se observa el comportamiento que adquiere debido a la presencia del inductor en el circuito, cuyo comportamiento hace que la señal de salida tenga un recorte en el voltaje útil que se puede utilizar en la salida del circuito. El inductor, a medida que aumenta la frecuencia, generará una mayor pérdida en el voltaje útil que en el circuito rectificador necesitamos usar. Una comparativa entre las señales de entrada y la señal de salida demuestran cómo el inductor genera esa caída de tensión. Como se puede observar entre el intervalo entre el inicio de la gráfica entre 0 hasta el 0.01 microsegundos, 0.01 segundos, se observa una forma cuadrada, que significa que en ese pequeño tramo existe una pérdida de tensión, ya que el voltaje es 0, que son las pérdidas de voltaje útil generadas por el inductor. A medida que el inductor se va cargando, entonces la señal se vuelve a tomar su característica curva, pero en cierto punto vuelve a caer en 0 y así se repite cada vez el ciclo. Por lo general, este tipo de comportamientos se pueden disminuir o se pueden, valga la redundancia, rectificar usando capacitores que se unen a la salida del circuito, y entonces se obtiene una menor pérdida, ya que el capacitor despacha el voltaje que ha sido cargado en él. Entonces, de forma idealizada, cuando se usan este tipo de puentes rectificadores, por lo general se representan con un valor de inductancia igual a 0. Por lo tanto, entonces solo representa el voltaje útil que se usará y el rizado también que representa en la salida, que cada vez que se puede ir rectificando con el uso de un capacitor. Con esto termino un poco de la explicación del circuito rectificador de onda completa con un valor distinto de 0, con un valor inductor distinto de 0. Saludos y buenas noches.